Buenos días, soy Adalí Rojas, directora de KPMG. Hoy nos encontramos desde Porvenir, nuestro cliente de revisoría fiscal, con un invitado muy especial, Carlos Manuel Ramírez. Él es director de reconocimiento de prestaciones de Porvenir, quien nos va a ayudar a aclarar algunas inquietudes sobre el sistema pensional en Colombia. Carlos Manuel, bienvenido y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por la invitación de KPMG y con gusto para atender las inquietudes que tengan. Gracias, Carlos Manuel. Bueno, bien sabemos que en Colombia existen dos regímenes pensionales. Está el RAIS, o régimen de ahorro individual con solidaridad, y está el régimen de prima media, o como otros lo conocemos, que es básicamente Colpensiones. Nos gustaría saber, Carlos Manuel, ¿cuáles son las principales diferencias entre estos dos sistemas? Bueno, Dalí, yo enmarco las diferencias desde 3 puntos de vista. El primero desde la forma de acceder a los beneficios pensionales, el segundo desde el financiamiento de cada régimen y el tercero desde los subsidios que otorga cada régimen. En primer lugar, desde el punto de vista de acceder a los beneficios, tenemos que en el régimen de prima media es un régimen donde la persona debe cumplir unos requisitos de semanas y de edad para tener derecho a una pensión. En este momento ese régimen, las semanas son 1.300. En el régimen de ahorro individual existen dos formas de acceder a la pensión. Una es cumplir un requisito también de semanas, pero en este caso son 1.150, es decir, 3 años menos que en el régimen de prima media, o reunir un capital suficiente que le permita financiar una pensión de por lo menos un salario mínimo, sin importar la edad y sin importar el número de semanas. Adicionalmente hay otras diferencias mucho más ventajosas, digámoslo así, para los afiliados de los fondos privados de pensiones que en el régimen de prima media. Más adelante lo podemos tratar. En lo que tiene que ver con la financiación, pues el régimen de ahorro individual es autosostenible, es decir, el Estado no aporta ni un peso para poder financiar o pagar esas pensiones, porque los propios afiliados son los que con su ahorro construyen el capital para poderse financiar. Y este régimen de ahorro, y en cambio el régimen de prima media, pues todos sabemos que es un régimen que se financia con los aportes del Estado, de todos los colombianos, a través de los impuestos como el IVA, etcétera. En lo que tiene que ver con los subsidios, pues el régimen de ahorro individual sí tiene subsidios, pero los subsidios los aportan todos los afiliados y están dirigidos a las personas que realmente lo necesitan, es decir, a aquellas personas que no alcanzan a reunir el capital necesario. Existe un fondo que se llama el Fondo de Garantía de Pensión Mínima, que les permite completar ese capital. En tanto que en el régimen de prima media, los subsidios están dirigidos a toda la población y principalmente a los que más pensión ganan. Entonces, entre más alta es la pensión, más alto es el subsidio que está poniendo el Estado. Visto así, Carlos Manuel, con esta explicación que nos acabas de dar, ¿cuál sector de la población o cuáles sectores de la población, según, no sé, su edad, lo que les falte por pensionarse, les convendría estar más en un régimen que en el otro? Esa pregunta se hace generalmente por todo el público en general. Realmente hay que entrar a mirar cada situación particular, porque las condiciones, como tú lo mencionas, de edad, de sexo, de grupo familiar, de semanas, son diferentes. De todas maneras, hay que decir algo muy relevante, y es que en Colombia el 80% se gana menos de 2 salarios mínimos. ¿Eso qué significa? Que ese grupo de personas, al estar en un fondo privado de pensiones, para acceder a esa pensión, que es básicamente de un salario mínimo, requiere menos semanas que en el régimen de prima media. Entonces, en la calle existe el rumor que la persona que se gana un mínimo le conviene más estar en el régimen de prima media administrado por Colpensiones, y eso no es cierto, en la medida que en el fondo privado necesita menos semanas para poder alcanzar el derecho a la pensión. Muy bien. También otro tema que hemos escuchado, bueno, desde que con la entrada en vigencia de todo este tema de los fondos de pensiones privados, inicialmente había un solo fondo donde, digamos, los afiliados podían hacer sus cotizaciones. Entiendo que aproximadamente a partir del año 2010 se crearon un tema llamado los multifondos, donde ya dependiendo como de las características o de la adversión al riesgo que cada uno tiene, podía ubicarse en estos fondos. ¿Qué nos puedes contar de cómo funciona ese tema del multifondos?
Así es, Adalir. Anteriormente a esta reforma financiera, todos los recursos de los afiliados de los fondos privados de pensiones estaban como en una sola bolsa, sin importar el muchacho que tenía 20 años y que recién iniciaba su vida laboral, o el que ya para pensionarse, 10 años de pensionado y los mismos recursos. Eso claramente no era eficiente por lo que acabas de mencionar del perfil del riesgo de cada afiliado. Entonces, a través de esta reforma se crearon 4 fondos. El fondo moderado, que ya existía y era el tradicional, un fondo de mayor riesgo que está como dirigido a esas personas que están iniciando su vida laboral y que tienen mayor aversión al riesgo porque esos recursos van a estar mucho más expuestos en el tiempo a las inversiones y a las fluctuaciones. Está el fondo conservador, que es para personas que ya están próximas a pensionarse, y el fondo especial de retiro programado, que está dirigido a los pensionados, para que ellos también, mediante esas inversiones conservadoras, garanticen el pago e incremento de sus mesadas pensionales y estén evitando las fluctuaciones constantes de los mercados financieros. Ok, o sea, eso ya va a depender, digamos, de lo que elija cada afiliado. Es libre, ¿no? Es libre. Es libre, pero cuando ya te acercas a la edad de pensión, se estableció una ley de convergencia para ir pasando los recursos al fondo conservador. El conservador. Para que, pues, digamos, ahí la ley se responsabilizó en decir, no, ya usted ya está próximo a pensionarse, entonces vamos a ir migrándolo lentamente a ese fondo conservador. Pero hasta 5 años antes de la edad de pensión puedes escoger el fondo que tú quieras de acuerdo a tu aversión al riesgo. Ok, listo, Carlos Manuel. ¿Cuáles son los requisitos exactos que debe reunir un afiliado en un fondo de pensión privada para poder obtener su pensión? Bueno, hay 2 formas de pensionarse en los fondos privados de pensiones. La primera, que es la más sencilla y la voy a explicar, es que la persona logre cotizar 1.150 semanas, que son 23 años de cotización, y tener la edad de 57 años si es mujer o 62 años si es hombre. Ahora bien, ¿cuál es la otra forma de acceder a la pensión? Es lograr reunir un capital que le permita a uno financiar una pensión de por lo menos un salario mínimo, sin importar la edad y sin importar el número de semanas que tenga. Entonces, en los fondos privados de pensiones hay personas que tienen 800 semanas y están pensionadas. Hay personas que también se han podido pensionar anticipadamente porque pues lograron reunir ese capital y con eso ya pueden comenzar a disfrutar de su pensión sin tener que esperarse la edad de 62 años o 57 respectivamente. Esa sería como una de las ventajas principales que representa estar en un fondo de pensión privada, estar en Colpensiones, por ejemplo, ¿no? Que ahí sí es obligatorio cumplir la edad, cumplir las semanas, mientras que acá lo que tú dices, el afiliado puede manejar esto y si ha sido juicioso ahorrando en su vida, podría obtener esa pensión antes de tiempo, irse a descansar. Eso es muy cierto y mira que ha sido un salvavidas para muchos afiliados de los fondos privados. ¿En qué sentido? En el sentido de que tú fuiste juicioso durante tu vida laboral, ahorraste, pero de golpe a los 52 años te quedaste sin trabajo, porque pues uno no sabe, el mercado laboral es inestable y si la persona no tiene ningún tipo de ingreso o quiere optar por esa pensión anticipada, lo puede hacer. No es necesario que tenga que esperarse hasta los 62 años en el caso de un hombre. Imagínate uno sin empleo durante 10 años esperando hasta que llegue esa pensión. Aquí esta posibilidad le permite a las personas acceder a ese beneficio inmediatamente cuando han sido juiciosos y han logrado ahorrar ese capital. Qué bien, eso está muy bien. Pensando también como en esos dineros que muy juiciosamente la gente entrega en forma mensual o directamente o a través de sus empleadores a este tipo de fondos privados, ¿cuáles son como los seguros que ofrece el Estado para que a las personas esos capitales les sean protegidos? Para que yo diga, estoy ahorrando ahí, pero de verdad que a futuro, por las rentabilidades o por los temas que se presenten, esté seguro que esa plata va a estar ahí bien. Y te lo pregunto también por este boom que hubo en el primer trimestre de este año, de desafortunadamente unas rentabilidades negativas que se presentaron. De acuerdo, mira, pues lo primero que hay que decir es que los fondos privados de pensiones son vigilados por la Superintendencia Financiera.
decir, como captan esos recursos del público, el Estado vigila permanentemente su funcionamiento. En segundo lugar, por norma, los fondos privados de pensiones, o más bien las sociedades que los administran, que son diferentes, sí, tienen que por ley tener una reserva de estabilización para lograr garantizar esos rendimientos de los afiliados y proteger sus recursos. Por otro lado tiene el Fondo Nacional de Garantías también, y finalmente el Estado, porque pues la seguridad social igual es un servicio público que, si bien lo administran privados, pues está en cabeza del Estado. Ahora bien, frente a lo que mencionabas de las rentabilidades y lo que sucedió en el primer trimestre, realmente cuando uno mira el comportamiento histórico de la rentabilidad de las AFPs ha sido muy positivo. Sin embargo, hay situaciones donde pues la rentabilidad no siempre va a ser positiva, sí, y va a ser alta. Cuando el año pasado obtuvimos rentabilidades muy positivas, pues nadie salió a hacer ruido, ni a llamar a las emisoras, a decir que, ay, mire, qué bueno que mi fondo de pensiones me puso tanta plata en mi cuenta. No, digamos que el ser humano, cuando siente que pierde algo, es más dado a hacer el ruido, pero esto hay que verlo en un contexto de largo plazo. Y en el largo plazo la rentabilidad de los fondos ha sido muy positiva. Sí, creo que esa es una de las ventajas también que hay con el otro régimen, ¿no? O sea, acá la rentabilidad es una de las cosas positivas que hay, y lo que tú dices, uno siempre históricamente ha visto esas buenas rentabilidades. Exactamente. Pero pues obviamente también supongo que el afiliado tiene que ser consciente de esas volatilidades que presenta el mercado y que a veces se sale de las manos de las sociedades administradoras. De acuerdo, y es que pues eso depende también de la educación financiera que tenga la persona, y desafortunadamente en Colombia, pues no nos digamos mentiras, no hay mucha educación financiera al respecto. Ok, muy bien. Carlos Manuel, ¿qué sucede con los ahorros de los afiliados en un fondo privado de pensión cuando definitivamente no logran reunir los requisitos para acceder a una pensión? ¿Aquí existe algo así como devolución de esos ahorros? Ali, esa es muy importante pregunta, porque sí, en efecto se devuelven todos los ahorros. Cuando la persona no tiene el derecho a la pensión, se le devuelven todos sus ahorros, sus aportes, más sus rendimientos financieros. Esto es relevante porque desafortunadamente en Colombia, de cada 100 personas solamente se están pensionando alrededor de 25, entre 25 y 30. Entonces, ese ahorro que tienen las personas se les devuelve con sus aportes más sus rendimientos financieros. En el régimen de prima media tenemos también una devolución que allá se llama indemnización sustitutiva, pero solo le devuelven a las personas lo que ahorraron más la inflación. Entonces, esa diferencia hace que lo que se devuelve en un fondo privado de pensiones esté entre un 40 y un 50% más de lo que se devuelve en el régimen de prima media. Ok, o sea, esa también sería otra ventaja para estar en este tipo de fondos privados. Y una ventaja importante por lo que te mencionaba, porque desafortunadamente son más los que no se pensionan que los que se están pensionando. Ok. Otra duda que me nace ahí es con el tema de si este tipo de pensiones es vitalicia, si es heredable, porque a veces por desconocimiento en la calle se escucha, no, es que si estás en un fondo de pensiones vas a perder la pensión en el momento en que la persona ya fallezca o no tenga beneficiarios. ¿Cuál es la realidad de este tema? Eso es un mito que hay en la calle, como bien lo señalas. Las pensiones en los fondos privados son sustituibles, heredables y vitalicias. Y quiero explicar cada uno de esos conceptos. Okay. Empiezo por el último, vitalicia. Sí, la pensión se paga hasta que el último de los beneficiarios de ese grupo familiar tenga derecho a ella. En segundo lugar, pues se sustituye en favor de estos beneficiarios, que son el cónyuge, los hijos menores de edad o hasta los 25 años si están estudiando, que son incluso hasta los hermanos inválidos pueden llegar a ser beneficiarios de una pensión si hay una dependencia económica. Y es heredable porque cuando no existen esos beneficiarios, es decir, la persona era divorciada, no tenía hijos ya pequeños, esos recursos se le pueden devolver a sus herederos. ¿Quiénes pueden ser sus herederos? Hasta un sobrino puede llegar a heredarlo, tener un fondo privado, un hermano, etc. Entonces, eso es otra ventaja que existe sobre el régimen de prima media, porque allá los recursos no son heredables en los fondos privados de pensiones. Ok, o sea, digamos en
en el régimen de prima media llegaría el tema hasta cuando tenga sus beneficiarios que cumplan con las características que exige la ley. Pero si me queda, digamos, ahí recursos de lo que yo ahorré, pues ya se perdería. Eso hace parte del fondo común y pues no entra para todos los devolver, demás afiliados. Ok, entonces pues muy interesante me parece esa parte de además de que entre en la repartición de la herencia, ¿no? O sea, de que llegue hasta ahí. Es como si dejaras otro bien más, pero Exacto. son recursos que están en una cuenta de ahorro individual y muchas personas también se han beneficiado de eso. Porque pues hay personas que, por ejemplo, mueren jóvenes, ¿cierto? Tienen sus ahorros acá, eso se les puede devolver vía herencia si no tienen beneficiarios a sus herederos. Ok, muy bien. También entiendo que a partir del año 2016 se reglamentó una normatividad referente al tema de la doble asesoría, y esto también porque se habían presentado como muchos inconvenientes de que las personas cuando llegaban a obtener su pensión por cualquiera de los dos regímenes, de pronto sentían como vulnerados sus derechos, porque en ese momento se daban cuenta que si se hubiesen pensionado por el otro régimen les hubiera ido mucho mejor. Y entiendo que empezaron a llegar acciones de tutela, hasta demandas, y se estableció este tema de la doble asesoría. ¿Cómo funciona esto de la doble asesoría, Carlos Manuel? La doble asesoría fue una iniciativa legislativa en donde precisamente se busca orientar a las personas para que adopten la mejor decisión de qué régimen quieran estar afiliados. Esto surgió también porque existió un estudio del Ministerio de Hacienda que estableció que el 95% de las personas que se trasladaron al régimen de prima media lo habían hecho de manera equivocada. Y esto tiene relación con algo que te mencionaba ahora, y es que desafortunadamente en Colombia las personas no se están pensionando en la medida que se quisiera. Entonces, cuando van a obtener derecho a una indemnización versus una devolución de saldos, por supuesto que la devolución de saldos hubiera sido mejor para ellos. Y también hay casos donde la pensión en un régimen es más alta que en el otro, entonces es orientar a esa persona para que tenga los dos puntos de vista, las dos informaciones, y adopte la mejor decisión que le convenga y que le aplique a ese caso puntual. Ok, sigue aplicando el tema de que hay un periodo de 10 años para hacer como mi última opción y oportunidad de cambiarme de un régimen a otro. Así es, las personas tienen hasta 10 años antes de cumplir la edad de pensión para poderse trasladar. Ese es el momento clave para adoptar la decisión. Es decir, un año antes de cumplir esa edad de pensión, la persona debe tener toda la información de su historia laboral, de sus aportes, y adopte la mejor decisión teniendo los dos puntos de vista de cada régimen. Es decir, por normatividad, si ya no me cambié ahí, ya me debo quedar esos últimos 10 años donde estoy. Así me haya dado cuenta en ese momento, desafortunadamente, si me convenía o no me convenía más, pero entiendo que pues ahora con esta doble asesoría, esto ya se va a subsanar. Se busca corregir esta situación. De todas maneras, todos los colombianos, todos los afiliados al Sistema General de Pensiones deben tener esta información muy clara. Ojo, 10 años, hasta 10 años antes pueden adoptar la decisión de cambiarse de régimen. Y esa es una decisión muy importante para el futuro económico de cada familia. Ok, muy bien. Bueno, Carlos Manuel, por último, se ha escuchado por noticias, también por la misma calle, que hay una alta preocupación con el tema, digamos, del sistema pensional en Colombia, mirándolo a futuro. Y es por la alta tasa que tenemos hoy en día de estos trabajos que llamamos informales, en los cuales desafortunadamente la gente no está cotizando a pensión. ¿Esto cómo podría llegar realmente a afectar a futuro el sistema pensional en Colombia? La informalidad afecta a cualquier sistema pensional, llámese prima media, llámese ahorro individual. Y es por la sencilla razón que las personas, si no cotizan, pues no van a tener derecho a sus beneficios. En Colombia el promedio de cotización está alrededor de 816 semanas. Y yo te mencionaba antes que en Colpensiones o en prima media hay que tener 1.300 semanas y en un fondo 1.150. Entonces, esto hace que el esfuerzo sea muy alto para lograr alcanzar esos requisitos. Entonces, una reforma pensional tiene que girar en torno también a incrementar la formalidad laboral. De esa sola forma, cuando la gente está contribuyendo, es que podrá acceder después a los beneficios, porque pues si no hay recursos, ¿de dónde van a salir? Entonces, eso es muy relevante y así debe tenerlo en cuenta la próxima reforma pensional. Oh, muy bien. ¿Tú consideras que este tema que estamos hablando de la informalidad pensional
Teniendo en cuenta que Colpensiones o el régimen de prima media es un fondo común, ¿los podría estar afectando más a ellos que a los fondos privados, teniendo en cuenta que aquí es como el ahorro individual que haga cada uno, o los podría afectar por igual? Como te mencionaba antes, cada caso es particular, pero en un fondo privado de pensiones la persona tiene una ventaja y es que puede pensionarse con sus ahorros sin tener que acudir a las 1150 semanas. Okay. Entonces, si tú fuiste lo suficientemente juiciosa, lograste acumular un capital importante en tus primeros años, tus primeros 20 años de trabajo, eso te va a permitir fondear los recursos para financiar esa pensión a futuro. Entonces, en ese contexto, efectivamente, afecta más al régimen de prima media, donde debes estar cotizando para alcanzar esas 1.300 semanas, que son 26 años, y que frente a un promedio de 16 años, pues no es fácil acceder a ese requisito. Ok, bueno, Carlos Manuel, pues te agradezco muchísimo haber aceptado esta entrevista para KPMG y habernos contado cosas tan interesantes acerca del régimen pensional en Colombia. Muy amable. Con mucho gusto, espero haber aclarado las inquietudes y bueno, siempre estamos en la orden. Gracias, muy amable.